Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Porque queremos que Dios aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre, cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que haga este día lo inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios públicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Vira de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos diciendo que la pasión de Cristo nos mueve a seguirle y imitarle. Cuando dice: Cristo padeció por nosotros, daos ejemplos para que sigáis sus huellas. Y esto está en Segunda de Pedro, capítulo 21. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Donde dice que el comienzo de este versículo empieza con un bellísimo himno al amor de Cristo, que ha dado su vida por nosotros en la cruz. En Él
se ha cumplido las profecías del siervo doliente, contenidas en el libro de Isaías. Leamos las escrituras. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, despreciado, marginado, un don nadie, y con todo eran nuestros dolores las que él llevaba, y Dios lo ha humillado, lo ha herido. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Como un cordero al degüello era llevado, y como una oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca, mas plugó a Dios quebrantarlo con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, y las culpas de ellos él soportará, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado. Cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Hermanos, por grandes que sean los sufrimientos que los cristianos padezquemos, nunca serán tantos ni tan injustos como las del Señor Jesús. Pero en las pruebas, el modelo a seguir es Jesús. Leamos las escrituras. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 13. Hermanos, este gesto de humilde servicio, el lavatorio de los pies, expresa el sentimiento profundo de la obra de Jesús e invita a sus discípulos a imitar a su Maestro. El Señor se humilla realizando una tarea propia de los esclavos de la casa. Mediante este gesto, expresa de modo sencillo y simbólico que no había venido a ser servido, sino a servir, como está escrito en Mateo capítulo 20. Toda la vida de Jesús fue ejemplo para entrega de los hombres, e imitando a Jesús se encuentra la verdadera felicidad. Verdaderamente Jesús en su pasión es ejemplo de caridad, ejemplo de fortaleza, ejemplo de paciencia y de humildad y obediencia, según Filipenses capítulo 2, y de toda virtud. Hermanos, la contemplación de la pasión de Cristo también nos mueve a la generosidad para abrazar la voluntad de Dios, aunque a veces suponga cargar con la cruz.
para seguir a Cristo. No hay otro camino. Leamos las Escrituras, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, como está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Hermanos, Jesús se dirige no solo a la gente y a los discípulos allí presentes, sino a todos, sin excluir a ninguno, hasta los últimos confines de la tierra, según Hechos capítulo 1. La finalidad es ir en pos de Él, que es el único y el ungido de Dios. En su camino hacia la gloria, ahora Jesús establece las condiciones que no son de libre elección. El paso a través de la cruz es una necesidad. Lo voy a repetir, hermano y hermano que me escuchas. El paso a través de la cruz es una necesidad para Él, según Lucas capítulo 24. Y para los discípulos, porque es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, según está escrito en Hechos capítulo 14. Ir en pos de Él para estar siempre con el Señor, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, es el acto supremo de la voluntad y de la libertad del hombre, que brota del don de la Eucaristía. La pasión y la cruz son episodios centrales en la vida de Cristo. Y por tanto, hermano que me escuchas, también en la vida cristiana es necesario que te decidas voluntariamente a cargar con la cruz. Si no, dirás con la lengua que imitas a Cristo, pero tus hechos lo desmentirán. No debe pasar una jornada sin que le haya condimentado con la gracia y la sal de la mortificación. El negarse a sí mismo que Jesús propone no es matarse, sino matar la muerte que nosotros confundimos con la vida. Es afirmar nuestra verdadera vida como libertad y amor. En efecto, hermano que me escuchas, el amor es estático. Coloca al que ama fuera del propio yo y lo realiza plenamente como relación. Es el acto de cargar sobre los hombros el patíbulo, el brazo transversal de la cruz, para realizar un viaje hasta el lugar donde ya está colocado el poste vertical. Hermanos, la propia cruz es la que uno quiere, pero que no puede dejar de llevar, porque es la nuestra, que nosotros nos hemos fabricado. Cargar la cruz es hacernos cargo de nuestro mal, negarse a sí mismo y seguirlo a Él. No es algo de libre elección, es salvar o perder la vida.
La paradoja: querer salvarse es perderse. Perderse por Cristo es salvarse, como lo refiere la experiencia bautismal, que nos asocia al misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Estas consideraciones para una vida salvada en el amor o perdida en el egoísmo valen para el presente y para el futuro. Lo que siembras, eso es lo que tú y yo cosecharemos. Hermanos, la pasión de Cristo nos enseña el sentido del dolor y del sufrimiento, pues nos enseña que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Jesús no ha eliminado nuestros sufrimientos ni nos evita la muerte, pero ha transformado todas esas penalidades. Ahora, nuestros sufrimientos sirven de purificación y de mérito. Son participación de su cruz y de su obra redentora. Son camino de la salvación y de la verdadera vida. El dolor y la muerte ya no son malos absolutos y definitivos a temer. Ahora los podemos afrontar con serenidad y esperanza y unirlos a la cruz de Cristo para nuestra redención y la de todo el mundo. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Hermanos, ¿qué entiende San Pablo por lo que falta a los sufrimientos de Cristo? San Alfonso María de Ligorio resume de modo muy sencillo. La respuesta más común es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos. Nada falso, sin duda, de su valor intrínseco, y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos aplique, debemos, según Santo Tomás de Aquino, cooperar por nuestra parte a la redención subjetiva, soportando con paciencia los trabajos que Dios nos mande, para asemejarnos así a nuestra cabeza que es Cristo. Es decir, hermano que me escuchas, los hombres podemos colaborar con los planes de Dios, no solo con nuestras acciones y oraciones, sino también con los sufrimientos. Si los unimos a la pasión de Cristo, la fuerza redentora de la cruz es iluminada, y no solamente iluminada, es también ilimitada. Pero las tribulaciones apostólicas asocian a Pablo a los sufrimientos de Jesús por el mundo. Leamos las Escrituras. Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abundan también por Cristo nuestra consolación, como lo dice el apóstol Pablo
en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 1. Hermanos, la cruz es un recuerdo y un símbolo directo de la pasión y muerte de Cristo, que Él ofreció por amor nuestro, para librarnos del pecado y de la condenación. Y significa, de modo compendiado, todo el misterio redentor. Así lo sugiere la literatura cuando dice: te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu cruz redimiste el mundo. Hermanos, por esta razón, la cruz de Cristo no tiene para los creyentes un sentido de tristeza, ya que significa la victoria y liberación del pecado y de la muerte. Significa la gracia de la redención. De aquí procede la devoción a la Santa Cruz, tan difundida en la Iglesia con múltiples manifestaciones. No sigamos con la cruz como confesión externa de nuestra fe. En la liturgia se introdujo la cruz para bendecir, para conferir el perdón, y en otras muchas ceremonias la cruz está en los altares, coronando los edificios sagrados, y nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Hermanos, la predicación de los apóstoles sobre Jesús no termina con su muerte, sino en su exaltación a partir de su resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, San Pablo escribe a los Corintios como un resumen esencial de su enseñanza cuando dice: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, como está en 1 Corintios, capítulo 15. Trataremos ahora, pues, de la resurrección de Cristo, su ascensión y su exaltación en la gloria a la derecha de Dios Padre. Vamos a ver las teorías que niegan la realidad histórica de la resurrección. Hermanos, para el racionalismo solo son históricos aquellos sucesos cuyas causas y efectos son intramundanos y comprobables por la experiencia. Y, de acuerdo con esa mentalidad, la crítica histórica rechazó como un mito no histórico el hecho de la resurrección de Cristo. Según esos autores, en la mente de los discípulos, poco a poco se fue abriendo paso la creencia
en la resurrección, que realmente nunca aconteció. Fue la fe en Jesús la que creó la idea de la resurrección, que sería un producto de la fe o de la credulidad de la primera comunidad cristiana, y no la resurrección de Cristo, la que engendró la fe en Él. Así, para unos, el mito de la resurrección de Cristo sería la expresión simbólica de la creencia en Cristo como Salvador. Esto es, hermano que me escuchas, una expresión de la fe en el valor redentor de su pasión, lo cual habría sido confirmado por Dios resucitándole. Para otros, sería el modo figurado de expresar la experiencia subjetiva e interior de la visión de Cristo que tuvieron algunos cristianos, como San Pablo en el episodio de su conversión camino de Damasco, que está en Hechos capítulo 9, que se interpretaron como apariciones externas y reales. Y para otros, sería el modo figurado de significar la pervivencia del influjo y de la memoria de Cristo en sus discípulos. Así, llegan a conceder que Cristo resucitó en la fe de los discípulos, pero no en la realidad. Por otro lado, hay otros autores, también entre los católicos, que aún aceptando la verdad de la resurrección, la califican como acontecimiento histórico o metahistórico y no propiamente histórico. Pero empleando esa terminología, aunque afirmen el hecho de la resurrección, existe el riesgo de negar su carácter real, ya que en el lenguaje usual, lo que no es histórico no se puede decir que haya ocurrido verdaderamente. Pero la revelación afirma indudablemente la realidad histórica de la resurrección. Hermanos, la Escritura insiste de muchas formas en la realidad de la resurrección. Cuando dice, el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón, como está en Lucas, capítulo 24, versículo 34. Hermanos, el evangelista Lucas transforma este episodio, tomando de una tradición secundaria en una página ejemplar para mostrarnos que el Señor está presente. También hoy, en nuestra vida, como creyentes, y que podemos encontrarlo. Los dos peregrinos son figuras de la iglesia. Ella cambia su corazón, su rostro y su camino cuando en la doble mesa de la palabra y del pan experimenta al que está vivo y se une a la proclamación de Pedro, que lo vio en este relato, en el cual se pasa del no reconocimiento al reconocimiento del Señor Jesús. Hermanos,
El evangelista Lucas vuelve a trazar la síntesis de todo el camino que se propone a su lector. Desde el principio se había propuesto hacer reconocer a Teófilo la fundamentación de la palabra en la cual ha sido instruido, y lo hace en 2 etapas sucesivas que corresponden a las 2 partes del Evangelio: la escucha del Señor que anuncia la palabra y la visión de su rostro mientras parte el pan. El centro de la doble catequesis es el misterio del Hijo del Hombre, muerto y resucitado, ante el cual todo ser humano es insensato y tardo de corazón para creer. Los 2 discípulos de Emaús conocen las Escrituras, pero rechazan el escándalo de la cruz e ignoran, pues, la clave para entrar en el reino de ella y comprenderla con la ascensión de Jesús al cielo. La revelación ha quedado cerrada porque se ha completado. Nosotros también podemos, como las mujeres y como Pedro, ir en peregrinación al sepulcro al igual que ellos. Lo encontramos vacío. No está allí el que vive, pero no nos ha abandonado. Él se encuentra en los caminos del mundo hasta cuando su reino se haya cumplido. Al igual que a los 2 de Emaús, Él se hace cercano a todos nosotros. Da nuestros mismos pasos, tanto de desilusión como de esperanza. Dios es el Emmanuel. No es solamente el que es, sino el que está con. Por eso permanece siempre con nosotros. Aún más, hermano que me escuchas, Él permanece en nosotros, porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Hermanos, asimismo, la tradición repite que Jesús resucitó verdaderamente, como afirma que nació verdaderamente de la Virgen María y murió verdaderamente en la cruz. Hermanos, la resurrección de Cristo es un acontecimiento real, verificado en un marco preciso de lugar y de tiempo, que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas por testigos fiables que nos lo transmitieron, y tuvo los suficientes signos como para poder afirmar que verdaderamente sucedió. Por eso, goza al ver al menos de la misma historicidad que cualquier otro suceso real acaecido en el pasado. Porque tenemos un signo, el signo del sepulcro vacío. Hermanos, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro no es en sí una prueba directa de la resurrección,
pues podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío constituye un signo esencial y necesario para poder afirmar que realmente había resucitado. Hermanos, el sepulcro vacío y las vendas en el suelo prepararon a los discípulos para el reconocimiento del hecho de la resurrección, como sucedió en primer lugar con las santas mujeres y después con Pedro y los demás. La comprobación de la resurrección por las apariciones de Jesús resucitado es otra prueba irrefutable. Jesús mismo, al que habían visto muerto y habían sepultado, se manifestó vivo y glorioso a los suyos. Seguramente a su madre en primer lugar, a María de Magdala y a las santas mujeres, a Pedro, a los de Emaús, a los discípulos en el cenáculo. Otra aparición a los 8 días fue con el apóstol Tomás, cuando el apóstol por no cree en la resurrección de Jesús y al verlo cae de rodillas y hace la profesión de fe más linda que está en el Nuevo Testamento, cuando dice: Señor mío y Dios mío. Hermanos, con sus apariciones les dio pruebas concluyentes de la verdad de su resurrección, que vive verdaderamente, que su cuerpo es verdadero, de carne y hueso, y no un espíritu como lo dicen los testigos de Jehová, y que es Él mismo el que había sido crucificado. Hermanos, realmente Cristo ha vuelto a la vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no conocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos de la fe de los discípulos, fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su maestro. Los evangelios, lejos de narrarnos una comunidad robada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, con la cara sombría, como está en Lucas capítulo 24, y asustados, como dice Juan capítulo 20. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras le parecían como desatinadas, como está en Lucas capítulo 24. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad, como nos echa en cara a nosotros ahora nuestra incredulidad. Les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado, como está descrito en Marcos capítulo 16. Hermanos, tan imposible parece este hecho a los discípulos que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado,
todavía creen ver un espíritu, como está en Lucas capítulo 24. No acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Por eso, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la credulidad o de la sugestión de los apóstoles no tiene consistencia. Por el contrario, hermano que me escuchas, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Hermanos, este hecho histórico es a la vez un misterio de fe que trasciende la historia en algunos aspectos. En aquellos que se relacionan con la vida y la acción de Dios, uno y trino. En primer lugar, la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto a intervención trascendente de Dios. Dios mismo en la historia. En cuanto es obra de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, es un hecho misteriosamente trascendente en lo que se refiere a la glorificación de Cristo, a la perfecta participación de su humanidad en la vida divina. Y, en tercer lugar, es objeto de fe en cuanto al sentido y valor salvífico que tiene para nosotros. Hermanos, Cristo se revela como nuestro Dios y Señor. El resucitado es el Salvador que nos libra del pecado y nos comunica la vida de Dios. Así pues, la resurrección de Cristo en sí mismo ha hecho un hecho plenamente histórico, pero tiene también aspectos trascendentes que superan la pura dimensión histórica. La resurrección de Cristo es una obra del infinito poder divino de Dios, como está en 2 Corintios, capítulo 13. De la omnipotencia divina común a las divinas personas de la Santísima Trinidad. Hermanos, según las Sagradas Escrituras, esta acción grandiosa se realiza con el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo. Ya había sido anunciado que el Mesías no experimentaría la corrupción del sepulcro, pues Dios Padre no lo abandonará en los infiernos. También decimos que el Hijo resucita por su propia virtud y poder, pues uno mismo es el poder divino del Padre y del Hijo, y una misma la operación de ambos. En efecto, hermano que me escuchas, la Escritura también se refiere a la resurrección como un resurgir de Cristo en virtud de su propio poder. Como Jesús afirma expresamente cuando dice: doy mi vida para tomarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recuperarla de nuevo, como lo dice el Señor Jesús en Juan
capítulo 10. También numerosos símbolos de la fe confiesan explícitamente esta realidad. Y también decimos que el Espíritu Santo, por el poder divino que tiene en común con el Padre y el Hijo, ha dado vida al cuerpo de Cristo, como está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Hermanos, el hombre justificado por la fe recibe de Dios el don por excelencia, que es el Espíritu Santo, el cual viene a habitar en el corazón del creyente y derrama constantemente en él el amor de Dios. Leamos las Escrituras. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y a su impulso, el cristiano vive su vida nueva. Vayamos a las Escrituras. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, como está en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo ha descrito con colores muy vivos la sombría situación del hombre bajo el imperio del pecado. Antes de la justificación por la fe, el pecado aparece con todo su poder de dominio. Se ha servido inclusive de la ley mosaica para ejercer su poderío. Hermanos, la ley es buena en sí, pero impotente para hacer justo al hombre. La razón ve lo que es bueno y lo aprueba, pero no puede superar la fuerza del pecado. En tal situación, el hombre va irremediablemente a la condenación de muerte exigida por la ley mosaica. Mas, he aquí el hombre que ha sido justificado. ¿Cuál será su suerte? El apóstol comienza con una conclusión, que es una oposición al deplorable estado anterior en que se encontraba el hombre. No se refiere solo a lo inmediatamente precedente, sino a toda la situación de esclavitud, largamente descrita en capítulos anteriores. Ahora, en esta vida nueva, después de la liberación obrada por Cristo y participada subjetivamente por la fe y el bautismo, no puede haber ya condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, hermano que me escuchas, la pena de muerte, que ante todo consiste en la muerte espiritual, que conduce a la muerte eterna y escatológica, según Romanos capítulo 5, no se cierne ya sobre aquellos que han sido sumergidos en Cristo y que viven en Él
según Romanos capítulo 6. La razón de esa situación favorable es porque la ley del Espíritu de la vida, del Espíritu de la vida, te liberó. El apóstol Pablo ha afirmado que el hombre vive prisionero bajo una fuerza que lo lleva al mal. Esa ley del pecado que está en sus miembros lo conduce a la muerte, según Romanos capítulo 7. Pues bien, hermano que me escuchas, ahora sabe por experiencia que su situación ha cambiado de un régimen de esclavitud, ha pasado a la libertad. La expresión, la ley del Espíritu de la vida, resume admirablemente los vaticinios de Jeremías capítulo 31 y de Ezequiel capítulo 36. Renovado y transformado por el Espíritu de Dios, dado por Cristo glorificado, el creyente puede obedecer la voluntad de Dios, que no es ya para él un apremio exterior, sino la ley interior de su vida nueva. El apóstol Pablo se dirige ahora expresamente a los cristianos de Roma. 4 ideas principales integran este importante pasaje de la epístola. Primero, los romanos no están en la carne, sino en el Espíritu. Después de su justificación por la fe en Cristo y por el bautismo, su conducta no está ya gobernada por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Y la razón de ello es justamente porque el Espíritu de Dios habita en ellos. Leamos las Escrituras. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, el Espíritu Santo habitando en el creyente es causa de que el hombre pueda vivir y caminar según el Espíritu Santo. El hombre en quien habita el Espíritu Santo es un hombre en el Espíritu. Es un hombre espiritual, establecido en el amor y en la gracia, y en paz con Dios por Cristo Jesús. Segundo, hermano que me escuchas, eso lo vamos a ver el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.